El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ellas. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no lo reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratados con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Jesús dice a sus apóstoles: vayan por todo el mundo. Es una invitación y una orden de Dios a todos nosotros. Vayan por todo el mundo. Vayan por todo el mundo. ¿A qué quiere que vayamos nosotros el Señor? Claro que no estamos necesariamente hablando de un transportarnos físicamente como Santa Teresita. Ustedes saben, Santa Teresita murió joven, como a los 25 años, nunca salió del convento y se le considera patrona de las misiones. Pero todo cuanto hacía, todas sus oraciones, era para fortalecer el corazón de aquellos que estaban en misiones. Por eso es que es patrona de las misiones. Entonces todos tenemos que trabajar para que Dios sea conocido. Pero como ustedes se dan cuenta, ya no necesitamos ahorita ir al África a buscar gente que no tenga fe. Aquí hay mucha que no tiene fe. Dentro de nuestra misma familia hay muchos que han perdido la fe, vecinos que han perdido la fe. Entonces tenemos que empezar a buscar por todos lados, a llevar. Vean lo que dice Jesús, vean la orden del Señor. Y si Jesús da esta orden, hace que sea posible que nosotros la realicemos. La orden de Jesús es: vayan por todo el mundo, anuncien el reino de Dios, que el reino de Dios está cerca. Y para que se note, curen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos, echen fuera a los demonios. ¿Cuál es la finalidad de todo esto que Jesús quiere que hagamos? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es mostrar que el amor de Dios está con nosotros gracias a la acción salvífica que Jesús realizará en la cruz. Por eso ya está cerca, está a punto de subir a la cruz Jesús. Se va a consumar la redención, nos vamos a reconciliar con Dios. Está cerca la reconciliación con Dios. Ahora, para entender esto, vamos a sumergirnos un poquito en el misterio. Todas las criaturas fueron creadas por Dios. No existe nada que Dios no haya creado. El infierno no tiene poder creador, no puede crear ni una sola cosa. Él puede transformar lo creado igual que nosotros, pero no puede crear. Los ángeles no son creadores, hay un solo creador y es Dios. Es el único. Entonces todas las criaturas fueron creadas por el amor de Dios. Pero el ser humano, al igual que los ángeles, hemos sido creados para el amor de Dios. No solo por el amor de Dios, sino para el amor de Dios. Esa relación natural en la que nació Adán y Eva, esa relación natural que había entre Dios y el ser humano antes del pecado,
Esa relación es la relación que se genera entre un papá y un hijo, entre una mamá y un hijo o una hija. Es una relación familiar. Los niños están acostumbrados a ver a sus papás. Por lo tanto, se les facilita hablar con ellos, están acostumbrados. Así también Adán y Eva, de manera natural, entraban en comunicación con Dios. Nosotros tenemos que aprender a orar. Así como tuvimos que aprender a hablar. A Adán, nadie le enseñó a hablar. Él ya sabía. Cuando Jesús hace la sanación de aquel sordomudo, ese sordomudo empezó a oír y a hablar. Son dos milagros, porque como él nunca había oído palabras, ¿cómo es que ahora sabía las palabras? Es un milagro, Dios puede hacer estos milagros. Aquella señora que conocí yo que agarraba la Biblia solamente para ver las palabras porque no sabía leer, había entrado en un proceso de conversión muy bonito y agarraba la Biblia para ver las palabras, y de repente un día, cuando se da cuenta, estaba leyendo la Biblia y nadie le había enseñado ni el abecedario, ni las vocales, ni nada. Entonces ella de repente se espanta porque se da cuenta que está leyendo. Ella no sabía leer. Dios nos puede dar esas capacidades. Vayan por todo el mundo para que vean el amor de Dios, que todos conozcan el amor de Dios. Vayan por todo el mundo, es lo que dice el Señor. Esa relación original, natural que tenía Dios con Adán y Eva se pierde por el pecado. El pecado original nos ha dejado un gran desorden que se ha ampliado con el pecado personal y el pecado social. Un gran desorden en la vida humana. Ese desorden hace que sea cada vez más difícil nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, nuestra oración. Tenemos que aprender y por eso nosotros necesitamos ahora el auxilio del Espíritu Santo para poder hablar con Dios. El amor no se puede suplir con nada. Las ausencias de los papás, la ausencia de la mamá, de la familia, no puede suplirse con cosas. El amor de una mamá, nadie lo puede suplir. Ni 10 abuelas, ni 20 abuelas, nadie puede suplir el amor de la mamá. Y el amor de una mamá, igual, ¿verdad? Cuando nosotros nos falta este amor de la mamá, nos hace falta conocer la ternura. El ser humano que no conoce a su mamá, no conoce el amor tierno. Porque el amor tiene diferentes facetas, diferentes rostros. A veces es tierno y a veces es firme. Cuando los hijos no conocen a la mamá, desconocen el amor desde la faceta de la ternura. No saben dejarse amar. Perdieron la capacidad. El amor del papá también nadie lo puede suplir. El amor de los hermanos, nadie lo puede suplir. El amor de los amigos, nadie lo puede suplir. Pero mis hijos, sobre todo, el amor de Dios, nadie ni nada lo puede suplir. Ni los papás, ni la familia, ni el amor de todo el mundo puede suplir en nosotros el amor de Dios. Lo que el amor de Dios hace en nosotros, solamente Dios lo puede hacer. Es como la mamá. La mamá que el papá se enferma o lo que sea y está ausente y la mamá quiere ser mamá y papá. No pueden aunque se pinte bigotes. No puede, su amor es diferente al del hombre, es diferente. Que la ausencia es de la mamá y el papá quiere ser padre y madre. No puede. Él puede darle doble amor paterno, solamente eso. No puede darle el amor materno porque no lo tiene y no puede suplir, aunque se desbarate de amor por sus hijos, no puede suplir lo que les falta. No puede suplirlo. El amor de la mamá, solo que esté la mamá. El amor del papá, solo que esté el papá. Si no, no se puede. Y hay un desequilibrio en el ser humano. Queda un desequilibrio porque esos amores nadie ni nada los puede suplir. Por eso decía, cuando falta el amor de la mamá,
entonces no conocemos el amor tierno. ¿Van a conocer los hijos un amor tierno de parte del papá? No tiene el hombre una voz tierna. El hombre tiene una voz de mando. Cuando la mamá grita, pues los chiquillos esperan unos chanclazos, pero si grita el papá, esperan un castigo terrible. La voz del hombre es diferente. Entonces no puede el hombre pensar, voy a hablar como si fuera mamá. No puede, aunque le haga la lucha, no le sale la ternura de la voz porque no la tiene. No la tiene, es otro tipo de voz. Es una voz más seca, la voz del hombre. Es una voz más seca. La voz de la mujer es una voz diferente. El que no conoció el amor de su mamá, no conoce el amor tierno, no conoce el amor misericordioso. No conoce el amor misericordioso. Y el papá nunca lo va a tener. La mamá es capaz de decirles 10 veces a sus hijos, ya cállense, ahí van a ver, ahorita van a ver. El papá les dice una o dos y les llueven chanclazos. A dormir todo mundo calientito. El papá no es mamá. El papá no es mamá. Por eso no tuvo a la mamá. Hay una ausencia aquí adentro de su corazón que ya nadie puede suplir. Nadie puede suplir en el mundo. Y cuando falta el amor del papá, entonces no conocemos el amor firme. Sí, no conocemos el amor justo, no conocemos, por lo tanto no crece en nosotros la seguridad. Porque la mamá no da la misma seguridad que el papá. Son dos cosas diferentes lo que infunde en el niño la presencia de la mamá de la presencia del papá. Son dos cosas completamente diferentes. Y entonces, ¿qué sucede cuando falta uno de estos dos amores? Cuando falta uno de estos dos amores, ocasiona en el niño una respuesta que regularmente va a ser violenta. Va a generarse violencia, se va a rebelar el niño. No entiende por qué, pero está desequilibrado. Esa falta de amor, no solamente estamos hablando de ausencias, es que el papá se fue, es que la mamá se fue, no solamente estamos hablando de ausencias, también aunque estén presentes, pero que haya indiferencia. Hay papás que no se quieren involucrar con sus hijos, que no quieren tomar decisiones en la familia, y esa indiferencia va marcando a los niños, ¿verdad? A veces entonces ocasiona lo mismo que esté y no los tome en cuenta a que no esté. Ocasiona el mismo daño en el corazón. También puede ser la ausencia, puede ser indiferencia o puede ser incapacidad. Es alcohólico, es drogadicto, tiene este vicio y no lo puede controlar y este vicio lo absorbe y hay una ausencia total. Ahí está, pero es como si no lo tuvieran. Esto va a ocasionar el mismo daño en los hijos. Ya les falta un amor. Ahora ya no van a comprender igual a Dios. Ya no van a poder comprender hasta que vayan teniendo experiencias de Dios. Mientras ya no. ¿Por qué? Porque falta el amor firme o el amor misericordioso. El amor justo o el amor misericordioso. El amor tierno o el amor firme. Está faltándole. Está faltando. Y Dios es todo eso. La mamá no puede ser todo lo que es Dios ni el papá. Entre los dos lo reflejan mejor. Entre los dos lo van a reflejar mejor. Cuando nosotros no recibimos la ración de amor que necesitamos de aquellos de los que nosotros esperábamos amor, empezamos a sentir ansias. Empieza el ansia. Esta ansia lleva a algunos niños a robar porque tienen una ansiedad, es algo que me falta, pero no saben identificar qué es. Como el bebé que llora y no sabe que tiene sueño. Solamente sabe que está molesto, que tiene una necesidad y no sabe reconocerla. Tiene hambre y no sabe qué es lo que tiene. La mamá le quiere poner el biberón en la boca y él no quiere porque no sabe qué es lo que tiene. Poco a poco tiene que ir descubriendo cuáles son sus necesidades.
poco a poco. Entonces, cuando nosotros no sentimos el amor de nuestro papá o no sentimos el amor de nuestra mamá, nos lleva a la ansiedad. Y la ansiedad nos puede llevar al robo o nos puede llevar a comer en abundancia. Queremos comer, queremos recibir. ¿Qué? No sabía qué. Entonces, pues por aquí nos vamos, por lo único que conocemos, y empezamos a comer con ansias. Cuando nos falta este amor, nos llegamos a sentir nerviosos. ¿Cómo no? Si no está la mamá, el niño cuando sabe que el papá le va a pegar, se esconde en la mamá. Pero no está la mamá. Ahora, ¿quién lo va a ayudar? Ya no hay quien. Va a desarrollarse una ansiedad, un nerviosismo en él. No está el papá, nada más está la mamá y está habiendo un pleito. ¿Lo va a defender a trancazos la mamá? Él sabe que no puede la mamá. Entonces, como no tiene el papá, va a generar una ansiedad en ese niño, va a generar nervios. Y por eso muchos de ellos terminan en depresiones, no saben qué es lo que les falta y terminan cayendo en depresiones. No saben identificar el origen de la necesidad que sienten en ese momento. Pero hay circunstancias peores que la ausencia. Hay circunstancias peores en las cuales las personas que debieron amarnos nos agredieron. Las personas que debieron protegernos nos hicieron daño. Entonces la situación queda en una inestabilidad mayor en el ser humano, muchísimo mayor. Cuando hay algunos, ¿verdad?, que en lugar de recibir apoyo y amor de las personas que les correspondía, solamente recibieron abusos de diferentes tipos, abuso psicológico, que es el bullying que se carga sobre uno de los miembros de la familia, donde todos los hermanos se burlan, la mamá se une a la burla, el papá se une a la burla, los abuelos, todo mundo, y recae sobre ese. Es el que es el negro, el prieto, el feo, todas las cosas malas recaen en eso. Es un bombardeo psicológico que le llega, que va convenciendo a esa persona, a ese niño, a esa niña, que no sirve para nada, que no merece vivir, que merece de lo peor. Ese bombardeo psicológico hace un daño terrible, es un abuso psicológico. Es un abuso psicológico lo que reciben algunos en lugar de haber recibido el apoyo, la comprensión y el amor que necesitaban. Algunos es un abuso verbal, algunos tienen un abuso verbal, son ofensas. Cansan al niño, a veces los papás, las mamás, después de 4 o 5 groserías, una palabra que sí se entiende, ¿verdad? Y ese es un abuso verbal que se va utilizando, el abuso físico. Cuando le cargan a un niño una responsabilidad que no le corresponde. Tú eres la hermana mayor y te toca cuidar a tus hermanos menores. No le toca, no son sus hijos. No le toca. ¿Que debe colaborar por las necesidades propias de la familia? Sí, pero no es su responsabilidad. No es su responsabilidad. Después de que un niño le dicen, tú eres el más grande, tú eres el mayor, sobre ti cae la responsabilidad, son gente que después se hacen responsables de todo. Y cargan los problemas de todo mundo y le quieren solucionar los problemas a todo mundo porque están acostumbrados a traer una carga tremenda sobre sus espaldas. Este es un abuso que se da sobre los niños, el abuso físico. Hay algunos que les exigen antes de que sus fuerzas les den, les exigen cosas, que avisen que tienen que ir al baño, pero todavía no tienen la edad para descubrir dónde está ese músculo que puede retener las ganas. Bueno, no las ganas, pero sí el efecto, ¿verdad? ¿Dónde está ese músculo que puede retener eso? Y la mamá empieza a presionar, empieza a golpear y desarrollan un nerviosismo que se vuelven regularmente esas personas perfeccionistas, impecables. Todo tiene que estar pero perfectamente alineado, todo tiene que estar perfectamente hecho, todo tiene que estar perfectamente limpio, todo tiene que ser perfecto. Algunos llegan a una ansiedad brutal. Claro, esto se le puede sacar provecho, ¿verdad? Hay gente que tienen esta ansiedad, esta tendencia desordenada hacia la perfección. Todo tiene que estar exactamente en su lugar y de manera perfecta. Y pues los pone uno a limpiar casas de enfermos y son felices limpiando. Y ellos son felices limpiando y los enfermos felices porque van a alguien a limpiarles ahí la casa. Se pueden, pero digo, hay abusos que van provocando. Todo abuso provoca problemas en
nosotros. Abuso sexual, ya todas las consecuencias que tiene, eso ya ni para qué entrar, todo es el tema de todos los días. El abuso emocional, el chantaje de la mamá. Pero si me muero, tú vas a tener la culpa. Cuando me muera ni me llores, ni quiero que vayas conmigo, porque tú es chantaje emocional y van bombardeando a los hijos, Todas estas son clases de abuso. El abuso o la falta de amor hace que no desarrollemos mecanismos de protección ante la frustración. Fíjense. Porque uno debe de ir tomando, uno debe de ir creciendo y debe de ir uno desarrollando mecanismos de protección. Frustraciones vamos a tener muchas en nuestra vida, muchas, pero no todos saben tolerar la frustración. No todos saben tolerar la frustración. Y una persona que recibió este tipo de abuso, entonces va a ser lo que se le llama una persona volátil. ¿Qué es una persona volátil? Los que truenan y vuelan en fracciones de segundo. En fracciones de segundo, cualquier cosita les hace disparar una violencia que ellos ya no pueden o ellas ya no pueden detener. Son volátiles. La emoción, viene una descarga emocional tan grande que brinca el cerebro del modo racional al modo instintivo. Y entonces la persona no tiene ningún control sobre ella. Es cuando son capaces de aventársele a medio mundo, golpear, gritar, rompen cosas y hasta que se baja esa emoción logran tomar otra vez el control. Eso es ser volátil. En grados altos hay grados menores, pero viene ¿de dónde? De la incapacidad que tenemos de soportar la frustración. ¿Y de dónde viene la incapacidad de soportar la frustración? De un exceso de frustración cuando éramos niños y no tuvimos quien nos ayudara. Y nadie nos sacó de ahí, entonces creció en nosotros de una manera desbordante. En lugar de generar mecanismos para el dominio propio, en lugar de generar mecanismos para controlarnos, buscamos la manera de desquitar las cosas, de sacar lo que traemos dentro. Y entonces por eso tenemos niños violentos que rompen, nacen, desbaratan, pisotean, son volátiles, son ingobernables. Nadie les puede decir, tú tienes que hacer esto. El hecho de que les digan, tienes que hacer esto, les enciende la sangre. ¿Por qué voy a hacerles caso? Sí, es que ya está harto de las cosas que le hizo el mundo. Ahora, este mundo que me hizo daño, me quiere poner reglas, pues ahora ya no quiero ninguna regla. Por eso es que se vuelven ingobernables. Buscan las reglas solamente para romperlas. Esto viene como consecuencia de que en lugar de recibir amor, recibió abuso. Esto viene, esa angustia que nadie le ayudó a entender y a enfrentar, esa angustia se desborda, hace que pierda la persona el control por causa de la violencia o del abuso. Si esto se convierte en un patrón de conducta, lo peor de todo es que se sienten atraídos hacia lo mismo. ¿Con quién se casa la muchachita que odia ver a su padre borracho? Con otro borracho. ¿Por qué? Porque es el ambiente que conocen, es donde crecieron, donde se desarrollaron, como diciendo, aquí yo sé lo que se siente, yo sé dónde estoy, aquí yo me siento bien. Sí, como el que meten a la cárcel por 40 años, 50 años y le dicen, te vamos a sacar. ¿A dónde me sacas? Yo ya no conozco a nadie en la calle. El mundo ya es diferente de cuando yo entré. Aquí es donde están, sufro y aquí son pleitos y sangre. Pero ya sé vivir aquí, allá afuera yo ya no sé vivir. Entonces por eso la gente tiende a buscar el mismo ambiente de donde salió. Drogadicción, alcoholismo, etcétera. Claro, hay variaciones porque no todos tienen el mismo carácter y temperamento ni las mismas oportunidades. Hay quienes tienen menos y salen y quienes tienen más y no salen adelante. La pérdida de lo significativo para nosotros, algo que no se nos ha respetado en nuestra vida, ni se respeta en la familia, la pérdida de lo significativo provoca rebeldía.
¿Qué es lo significativo? Lo que para mí vale mucho. Se murió mi perro. Y el papá, ya hombre, es un perro. Te puedo comprar otro, ya deje ese perro. No, pero es el único que me hacía caso. Es el único que me quería. Me estás quitando lo que me quería y el único que se dejaba querer por mí. Me quitaste todo. Aquí estoy en medio de todos, pero nadie me toma en cuenta. Yo no existo, a mí nadie me quiere, ni quiero a nadie. Este perro es el que me quería. Y no se les deja hacer luto. Y cuando se le muere un hijo de la señora, y le empieza a llorar la mamá, y todos corren, ya, cállate, ya, no hagas luto, no sientas, no esto. ¿Cómo no? Tiene una pérdida significativa. La persona tiene que llorar. Claro que no se tiene que entregar a la desesperación, pero sí tiene que mostrar, tiene que dejar salir esos sentimientos. La pérdida de lo significativo. Hubo una cárcel donde en una de las celdas estaba en un segundo piso y había un árbol que había crecido ahí casi enfrente de esas celdas y una de las ramas pegaba en la ventanita de esa celda. Era de los presos, de los más peligrosos que hay, de esos que están incomunicados ya para siempre. Y ese preso de repente empezó a portarse muy tranquilo, cortan el árbol y se suicida. Porque se había hecho amigo de la rama del arbolito que pegaba en la ventana. Con la rama platicaba. El día que le cortaron la rama ya no tenía con quién platicar, no aguantó la frustración y terminó quitándose la vida. Es que lo significativo puede ser cualquier cosa para los demás, pero si es importante para la persona, se lo tenemos que respetar. Ay, ¿a poco vas a llorar por eso? ¿A ti qué te importa? Pues ese es el sentimiento de la persona. Tú tienes otros valores diferentes, pero esta persona, eso es significativo para ella. Era significativo. Así de que es algo que tenemos que aprender también, porque nos dejan que nos atragantemos con nuestros propios sentimientos. Ya cállate, le dice la mamá. O el papá, no es vieja, no chille, entonces tráguese la emoción, tráguese los sentimientos. Un día van a salir, pero van a salir de manera desbordante, incapaz la persona de controlarlos y quién sabe hasta dónde vaya a llegar. Quién sabe hasta dónde vaya a llegar. Así de que imagínense, cuando la pérdida es el amor del papá, imagínense lo que va a ocasionar si una rama llevó al suicidio a aquel preso, si un perro, la muerte de un perro lleva a la rebeldía al niño. Imagínense la pérdida del amor del papá, esté allí o no esté. La pérdida del amor del papá, la pérdida del amor de la mamá, la pérdida del amor de los hermanos, de los parientes, sobre todo mis hijos, la pérdida del amor de Dios. ¿Por qué creen que somos rebeldes? Somos un pueblo rebelde, como dice la palabra de Dios, con hijos obstinados y testarudos, tan lastimados como los papás. Entonces, la pérdida de cualquier cosa tiene que ser tomada en cuenta y se le debe permitir a la persona el duelo que necesita y el tiempo que necesita, que sea razonable de hacer el duelo por la pérdida que ha recibido. Cuando es una pérdida, vamos a ponerlo un perro, vamos a poner un papá, se murió, qué sé yo, pasó algo, hay una pérdida del perro, hay una pérdida de un ser querido. ¿Y quién lo va a resentir más? El que más lo amaba. A lo mejor en ese momento le dicen al niño, ya cálmate, ya no pasó nada. No, sí pasó algo. Y se les tiene que decir la verdad. Todo va a seguir adelante, pero ya no va a ser igual. El niño tiene que saber que va a haber un cambio, porque va a querer vivir lo de siempre. Ya no se puede vivir como siempre. Hay un cambio radical. Este cambio radical va a afectarlo. Ya no va a tener los mismos juguetes, ya no va a tener el mismo tiempo, ya no va a tener esto, ya no va a dar una serie de cambios que lo van a llevar ¿a qué? A enojarse por haber perdido lo que perdió. ¿Y quién? Entonces habrá que buscar quién tuvo la culpa para poder desahogar toda aquella culpa en alguna persona. Por eso genera rebeldía. La pérdida genera rebeldía. A veces las mamás dicen, mi hijo es un rebelde. Busca cuál es la razón. A lo mejor es una pérdida significativa o hay algún otro tipo de problema ahí, pero se tiene que tomar en cuenta.
se tiene que tomar en cuenta. Y entonces esta frustración por todo lo que se pierde, esta frustración por no tener lo que tus amigos tienen, porque uno de los amigos llega en carro, porque o llega en bicicleta, o porque trae libros nuevos, o porque trae dinero para comprar en la tienda, va generando una frustración. ¿Por qué yo no lo tengo? Porque te falta el papá, te falta la mamá, te falta esto, te falta aquello, te falta lo otro. ¿Por qué me falta? Entonces viene una violencia que se va a desarrollar en una rebeldía, Vean lo que ocasiona la falta de amor. A veces nos queremos hacer los valientes, pero en realidad la falta de amor tiene consecuencias en nuestra vida, porque nosotros fuimos creados para el amor. En un perro, en un gato, en un león, en una jirafa, en un lo que ustedes quieran, se les mueren sus papás y sobreviven y no quedan traumados como nosotros. Nosotros sí, porque fuimos creados para el amor. La ausencia de esos amores nos afecta, aunque de momento los ignoremos. No pasa nada, no me importa, yo estoy bien, ya esto. No, sí te afectó. Y tienes que revisar esas heridas y tienes que buscar la solución de ellas. Entonces el amor en nosotros tiene una cierta jerarquía. Jerarquía es un grado de importancia diferentes. Muchas cosas tienen grados de importancia diferente en nuestra vida. Hacemos muchas cosas en el día, pero hay cosas que son más importantes. Eso es jerarquía. Lo más importante es lo que está mero arriba, lo que es menos importante está mero abajo. El amor tiene ciertas jerarquías que van cambiando. No es algo estable en el corazón humano. Tiene jerarquías y van cambiando. Por ejemplo, en nuestra vida humana, primero y se ama sobre todas las cosas a la mamá. ¿Por qué? Porque esa es la que más ve el niño. Es con la que más tiempo está, con la que más tiempo pasa. Se generan unos lazos más profundos de amor y el amor a la mamá está por encima de todo. Entonces le lloran la ausencia de su mamá los niños, es lo que más le lloran. Pero no siempre está ahí. Luego viene la adolescencia. Cuando viene la adolescencia ya no es lo más importante la mamá ni la familia. De niños es importante la familia, los hermanos, pero ya de adolescente, ¿qué es importante para un adolescente? Los amigos. Esos son importantes. Por encima de la familia y por encima de la mamá ha cambiado la jerarquía. ¿Siempre van a ser los amigos lo más importante? No. Cuando llegue la juventud ya no son los amigos, ahora es la novia. Ya cambió la jerarquía. Ahora ya los amigos se van quedando de vez en cuando por allá. Ya no llega a jugar fútbol. Ya no hace esto. Ya cambió la jerarquía. Ahora lo más importante es la noviecita. Lo más importante es el novio. Antes ella era la jefa del club. Ahora ya ni va, ¿verdad? Allá anda con el noviecito. Cambia la jerarquía en la juventud. En la edad adulta, lo más importante llega a ser la esposa. El esposo llegan a ser lo más importante, ya cambió la jerarquía. Y en la vida, en la vejez, lo más importante regularmente es el perro. Los nietos, ¿verdad? Los nietos llegan a ser a veces lo más importante en la vida. Van cambiando las jerarquías, van cambiando. Pero cuando alguien llega en cualquiera de las etapas, niñez, adolescencia, juventud, vida madura o ancianidad, llega a la madurez espiritual, reconoce o se da cuenta que lo más importante es Dios. Y ya no cambia de ahí. Cuando se llega a la madurez espiritual, es cuando Dios tiene un lugar en nuestra vida, pero un lugar importante. Ya no es tengo que ir a misa, sino se me hace largo el tiempo para poder ir a la celebración de la Santa Misa. Ahora es cuando Dios está tomando el lugar que le pertenece en nuestra vida. Cuando el mayor de la jerarquía no nos ama, el amor de todos los demás no nos alcanza para nada. Uno solo que nos ame, si el principal de la jerarquía nos ama, de ahí nos agarramos. Mi hermano no me quiere y me pegó, pero mi mamá me abraza y me calma, porque está arriba de la jerarquía, Pero cuando el que está mero arriba no me ama, imagínense el desorden que va a ocasionar en mi vida. El desorden, cuando la mamá se comporta como papá o el papá como mamá, ya crean un desorden total en la vida de aquel niño. Entonces, cuando el mayor de la jerarquía nos ama, todo lo demás lo podemos soportar.
el que está en el más alto grado de la jerarquía no nos ama, qué difícil, todo se va a derrumbar, nuestra psicología, nuestro físico, nuestra manera de pensar, todo se va a derrumbar. Hoy escuchamos en la primera lectura el grito de dolor de José, aquel hermano que vendieron, aquel muchacho que vendieron sus hermanos como esclavo a Egipto. Lo venden como esclavo y ahora que vienen sus hermanos a buscar que les venda comida, y José pasó de ser primero un sirviente de una casa, luego fue a una cárcel, y de la cárcel lo pusieron como el segundo después del faraón. Es el importante y está pintado a la manera de los egipcios, vestido como egipcio, por eso sus hermanos no lo reconocen. Piensan que es egipcio, pues así como está vestido y como está pintado y como está todo. Y de repente ya José se da a conocer a sus hermanos: soy yo, José. Primero saca José a todos los egipcios los saca de la sala, y entonces les dice a sus hermanos: soy yo, José, su hermano, al que ustedes vendieron. Y pega un grito de dolor tremendo, la falta de amor de sus hermanos. Vean cómo todo nos hace falta. Todo nos hace falta, todo nos hace falta. Si los papás fueran más justos, cuidando a los hermanos para que no haya injusticia entre ellos, porque también ocupábamos el amor de nuestros hermanos, de los que se burlaban de nosotros y de los que no nos tomaron en cuenta porque ya se sentían más grandes. Vean la necesidad de hacer solidaria la familia, los papás, porque son vacíos que van quedando en nosotros, que van a provocar rebeldía, van a provocar en nosotros ira, una ingobernabilidad de nosotros. ¿Cómo me van a gobernar los demás si yo no soy capaz de gobernarme a mí mismo? ¿Cómo me van a gobernar los demás? Para que los demás puedan gobernarme, necesito gobernarme yo mismo. Por eso desde la infancia se nos debería de educar sobre la necesidad que tenemos del amor de Dios, porque muchos ni saben que tienen necesidad del amor de Dios. Piensan que pueden sobrevivir con amores que ponen mero arriba en la jerarquía, pero que no se pueden quedar ahí para siempre. Si yo pongo a mi mamá mero arriba de la jerarquía, un día se va a morir. Pongo a mi papá un mero arriba, un día se va a morir. Si el esposo pone a la esposa, un día se va a morir, o qué sé yo. Entonces no debe haber en esa parte más alta de la jerarquía nadie que no sea Dios, para poder estar equilibrados nosotros. Nadie que no sea Dios. Entonces, si desde niños nos hubieran llevado y acercado a Dios, nos hubieran dicho que necesitábamos del amor de Dios, hubiéramos buscado la manera de abrirnos al amor de Dios. Para los niños es más fácil. Para los niños es mucho más fácil. Por eso hay tantos ahorita en la cárcel, hay tantos en centros de rehabilitación. ¿Por qué? Porque no se les enseñó que necesitaban del amor de Dios. Ni siquiera se les enseñó por qué se les desbordaban las emociones de esa manera tan peligrosa. Pero bueno, ya están ahorita muchos perdidos, muchos que ya se quedaron como dicen, en el avión. Ya su mente ya no soportó el grado de estrés y de droga o de alcohol que estaban viviendo, y ahí tienen las consecuencias de no haber sabido llevar una vida conforme a Dios. Pero pues también podemos pensar: ¿cómo me va a enseñar a mí mi mamá y mi papá acerca del amor que yo necesito si ellos mismos no fueron amados? ¿Cómo me van a enseñar el amor si ellos nunca sintieron el amor de Dios? ¿Cómo me lo van a enseñar ellos? Este es un problema que viene desde la raíz. Viene desde la raíz. Mis papás, a veces uno piensa: mi papá no me quiere, cuando la verdad es: no me sabe querer como yo necesito. Porque sí me quiere, pero pues no sabe. Tuvo un papá que lo único que hacía era golpearlo cuando estaba. Pues ahora a poco va a saber abrazar a los hombres. Nunca sintió el abrazo de un hombre de una manera sana y santa, de una manera que lo acepta y que lo recibe. Nunca recibió. Entonces ahora ya no sabe. Y entonces hay papás que quieren mucho a sus hijos, pero no saben abrazarlos, no saben decir te quiero. Hay gente que no sabe decir te quiero, y para que le saques un te quiero casi tiene que ser con tirabuzón, casi, ¿verdad? Así como tapón de sidra, si acaso llega a salir con mucha presión y muchas cosas para que pueda salir un te quiero de esos labios, ¿verdad? Y cuando sale el amor, amor apache.
Cuando sale amor, amor apaches. Imagínense nada más si estaremos fritos. Imagínense la situación en la que nos encontramos. Ni amor de los que deberían amarnos, ni el amor de Dios. ¿Se imaginan? Por eso hay tanto psicópata ahorita en el mundo. Por eso hay tanto pecado y tanta perversión. Si los papás hubieran orado por sus hijos y con sus hijos a tiempo, no estaría el mundo como está. A tiempo, porque quieren empezar a orar cuando ya están en la cárcel, quieren empezar a orar cuando ya están en los centros de rehabilitación, quieren empezar a orar cuando ya están echando a perder su vida. A tiempo, cuando se empieza a orar a tiempo, primero por sus hijos y luego con sus hijos, son dos cosas diferentes. Primero por sus hijos y luego con sus hijos. Cuando los papás ya ahorita quieren orar, vénganse todos, vamos a hacer oración, ya nadie le hace caso. Y es más, ya nadie le cree. No corrigieron a tiempo, no les dijeron a tiempo que lo que necesitaban era ese amor. Y como se callaron su propia historia, porque a veces los papás platican, es que a mí me pasó esto, y el niño entiende, con razón tú no me haces esto a mí. Con razón tú eres así. Y cuando uno entiende el porqué de las cosas, ya las heridas ya no son tan profundas. Pero cada quien se traga su propia historia, cada quien se traga sus cosas y entonces nos dañamos todos, nos dañamos. Y ahora quieren amarse y lo único que hacen es ofenderse, insultarse. Se organizan paseos familiares, terminan en peores divisiones, en peores conflictos. Pero mientras tengamos vida, podemos aprender a amar. Mientras tengan ustedes vida, pueden encontrar el camino. Pongan la jerarquía de valores como debe de estar. Pongan a Dios por encima de las cosas y tu vida se compone. Aunque no se componga en todos los demás sentidos, aunque nadie más te siga, si tú pones tu jerarquía como debe de ser, Dios por encima de todo, todo empieza a acomodarse en tu vida. Por eso, primero Dios. Y el mandamiento es: primero amarás a Dios sobre todas las cosas y después a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, mis hijos, la oración, la comunión, la adoración al Santísimo, estas cosas que cada vez que vayas te van a hacer feliz, no. Uno va a veces forzado, pero en la medida que vas venciendo esta frustración, vas aceptando los momentos de oración en tu vida, la oración, la comunión, la adoración te va transformando por dentro. Primero te transforma desde dentro y después modifica desde dentro tus actitudes. Cuando vas sanando las heridas por falta de amor, va transformando tus actitudes. Por eso la vida física y la vida espiritual deben crecer juntamente. No es dejar crecer al niño en lo que le dé su gana y después le dices, todo eso que te gusta es malo. No, la vida física y la vida espiritual deben ir creciendo juntamente porque se complementan, se deben ayudar. Ustedes tendrían mejores hijos si se hubieran acercado a Dios. Y ahorita podrían hacerlo con los que les queden o con los nietos. Si se acercan a Dios, conocen a Dios y logran hacer que la jerarquía se ponga en donde como debe de estar, ustedes van a estar mejor con sus hijos. Por eso esto se debe de empezar desde la infancia. A mí muchas cosas que yo supe que eran pecado hasta que ya me habían gustado, ya me había acostumbrado a ellas. Y ahora declárate la guerra, ahora lucha contra ti mismo, ahora véncete a ti mismo. Cuando hubieran podido enseñarme eso desde niño y la primera vez que yo fui hacia eso me hubieran dicho, eso no te conviene, te va a hacer daño, esto aquí. Ya, yo no hubiera luchado contra todas las cosas que he tenido que luchar toda mi vida. Si desde niños se hubieran encauzado, si desde niños nos hubieran encauzado a nosotros otra vida, sería más fácil ser santos. Pero pues el desorden de nuestros padres que hemos heredado, una de dos, o lo heredan igual ustedes a sus hijos, o ya empiezan a frenar aquí en estas generaciones esas consecuencias. Depende de ustedes. Depende de ustedes. No depende del mundo ni de las... No, depende de ustedes. Porque tus hijos pasan primero más tiempo contigo que con el mundo. Así de que allí es donde debe de comenzar todas las cosas. El amor de Dios es un don. ¿Sí? El amor de Dios es un regalo de Dios para nosotros. Nuestro amor a Dios también debe ser un don.
Dios me regala su amor y yo le regalo mi amor. Es un intercambio de dones, es un intercambio. Dios no está obligado a amarme. Yo sí estaría obligado, pero puedo no amarlo. Por eso es que yo le regalo mi amor, Él me regala su amor. Y yo le regalo el amor al prójimo. Yo amo a Dios, me lleno del amor de Dios y le regalo ese amor a mi prójimo. Porque si yo le doy solamente al que me ame, pues voy a amar a muy poquitos en el mundo. Yo tengo que amar a todos los que Dios ama. El que ama a su prójimo, aunque le duela, aunque sea el enemigo, ha madurado en el amor. Los que todavía son exclusivos en el amar no han madurado. Aman, pero no han madurado en el amor. El que ha madurado en el amor es el que es capaz de amar a los enemigos. Por eso decía, ¿verdad? Si una persona, ¿quiénes son los que pueden criticar las actitudes del prójimo? Los únicos que pueden criticar las actitudes del prójimo son los que lo amen. Si tú no amas a una persona, no te atrevas a hablar de ella, vas a hablar mal, no la amas. Y vas a interpretar todo lo que haga, lo vas a interpretar mal. Solamente que ames a una persona puedes atreverte a criticar algo de lo que está haciendo, pero porque si lo criticas, estás buscando un bien mayor para la persona, cómo ayudarle. Y cuando no amas a la persona, no hablas para ayudarle, hablas para perjudicarle. Por eso, si no amas, no critiques. No critiques porque entonces vas contra todo. Tu jerarquía de valores está invertida y entonces tu vida se va a ir al caos. Tu vida completa se va a ir al caos. Así es de que el que ame es el que ha madurado en el amor. Si no amas a tu prójimo, ya le hiciste un daño terrible. Si no lo amas, ya les hiciste un daño terrible. Si nuestros padres no nos aman, ya nos hicieron un daño terrible. No necesitan ni golpearnos, no necesitan ofendernos, basta con que no nos amen. Y si yo no amo a una de las personas, ya le perjudiqué, porque todos necesitan mi amor y yo necesito el amor de todos. Necesitamos trabajar más para amar. Eso es lo que nos hace crecer en lo que somos. Si vas a crecer en la ira y en la violencia, pues entonces estás creciendo a la manera de los leones, de los perros, de los lobos. Estás creciendo a la manera de los animales. ¿Quieres crecer como lo que eres, un hijo de Dios? Crece en el amor. ¿No eres capaz de amar? No hables de nadie, porque vas a hablar mal. Vas a hablar de una manera que lo vas a perjudicar y te vas a perjudicar a ti mismo, a ti misma, en el momento del juicio que vas a recibir cuando mueras. Pidámosle pues a Dios Padre como un regalo de esta Santa Misa, pues estas gracias que necesitamos para ordenar la jerarquía del amor en nosotros. Dios puede suplir, solo Dios puede suplir el amor que me falta de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos y de todos. Pero mi mamá, mi papá y mis hermanos y todos juntos no pueden suplir el amor de Dios. Solo Dios, por eso el que pone el amor de Dios encima, todo se empieza a componer en su vida. Lentamente o rápidamente, eso solamente lo sabe Dios. Pero todo se empieza a ordenar, todo empieza a tener sentido, puedes tener paz, puedes vivir para aquello, para lo que Dios te ha creado. Pues que el Señor nos ayude a ordenar nuestro amor. No es fácil, habrá cosas que tendremos que renunciar y cosas que tenemos que aumentar en nuestra vida y no estamos haciendo y lo necesitamos. Por eso necesitamos la ayuda de Dios para poder vivir como el Señor esperaba y quería que viviéramos en este mundo. Se lo pedimos a Dios Padre como un regalo de esta Santa Misa por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.